El pastor está utilizando el versículo en Juan, versículo 20 y 21, y dice: como me envió el Padre, así también yo os envío. Y antes de comenzar a predicar, vamos a orar. Padre, yo te doy gracias. Gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu Santo. Te amo, Señor. Amo hablar tu palabra. Y tu casa ama escucharte a ti. Tu casa ha venido con una necesidad pertinente. Estamos en un tiempo profético donde necesitamos que sea tu Espíritu Santo hablando tan directamente al corazón, al alma, al espíritu, a la mente, para que seamos despertados en ti, Señor, y avancemos a nuestra asignación. Yo te doy gracias por lo que hoy vas a impartir en tu casa, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Y como decía nuestro pastor, todos tenemos una asignación, tanto personal como colectivo. Usted tiene una asignación como esposo y esposa de construir un matrimonio que honre a Dios. Usted y yo tenemos una asignación para poder levantar hijos, una generación que honre a Dios, que ame a Dios, que sean profesionales o deportistas, que sean unos hijos de bien, que amen al Señor sobre todas las cosas. Usted tiene una asignación en su mano, quizás laboral, tiene una empresa porque Dios le ha ministrado sobre esa empresa. Y la asignación suya es que todo lo que corra por esa empresa corra bajo la dirección de Dios y del Espíritu Santo, que usted sea el hombre de Dios para liderar esa empresa o ese ministerio. Nosotros como iglesia tenemos una asignación que tiene que ver mucho con la visión y la misión de esta casa, y es ganar almas para Cristo. Es que la gente llegue a este lugar y se sienta recibido, amado. No importa cómo Dios los traiga, el único que los va a cambiar es el Espíritu Santo. Y a nosotros nos toca la asignación de recibirlos como el cuerpo de Cristo. Y que sepan que aquí hay un lugar y una casa que los recibe, que los ama, y que juntos caminaremos en el camino de la fe. Así que como nosotros tenemos una asignación, Jesús tuvo una gran asignación, y yo creo que es la asignación de asignaciones, y fue de redención, una asignación para redimir a unos hijos caídos, a un pueblo caído. Era para una asignación que fue sumamente dura, con mucha responsabilidad y mucha dependencia del Padre, y con un muy alto precio que pagar. Quiere decir que la asignación viene del Padre. Diga conmigo: la asignación mía viene del Padre. Y esa asignación nunca será fácil. ¿Y sabe por qué lo quiero acentuar? Porque quiero derribar el ideal de que cuando voy a Cristo todo me va a salir bien. Tú eres escogido con un propósito, tienes una asignación, y quiero que sepas que vas a enfrentar unos retos gigantescos. Nada será fácil, vienen desafíos difíciles, nada será cómodo. Dile al que está al lado tuyo: mira, la asignación no será cómoda. Y déjame decirte algo que yo creo que es un poquito más dolorosa, y es que esa asignación no será llevada a tu manera ni a la mía. Y yo no puedo hablar de otras culturas, pero si algo tiene la cultura boricua es que nos gusta controlar. Siempre tenemos que tenerlo todo tan medido, tan controlado. Es que nada puede improvisar porque tengo que ver lo que viene, lo que va. Y aunque Dios opera así, déjame decirte que hay asignaciones divinas donde tú no vas a saber qué vas a hacer. Solamente vas a entrar, vas a caminar y vas a accionar, porque no será tu manera, no será bajo tu ideal, va a ser bajo la instrucción del Padre. Pero si algo nos garantiza nuestro Padre, es que siempre estará con nosotros. Aunque no sea fácil, aunque no sea cómoda, aunque no sea tu manera, Él dice: yo siempre voy a estar presente. Y no solamente presente, la voy a cuidar, te voy a dirigir,
Te voy a sostener en medio de la asignación, porque esa asignación se tiene que cumplir. Diga conmigo, mi asignación se tiene que cumplir. Y voy a tomar como que esta expresión, como dicen los manitos, los dominicanos, hermanos de nosotros, voy a soltar un código. Un código. Esas cosas nuevas que aparecen, que yo no las entiendo, pero son códigos. Dios no te va a dar una asignación para que tú la apruebes o decidas qué parte exclusiva vas a hacer y qué parte no. Ni te va a dar una asignación para que hagamos de esas grandes aportaciones que pensamos que hacemos, que más de avanzar en la asignación nos atrasa. Es un código para que usted sepa, wow, Dios me llamó, me escogió y esto es a la manera de Dios. Él no me va a consultar. Déjame decirte que cuando le dijo a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela, ¿para dónde? Para adelante. No, pero es que necesito que me... No, es que no te voy a decir, camina. Dios está con los que caminan. Porque nada más el movimiento de caminar está diciendo, yo te obedezco, yo te creo, yo no sé lo que viene, pero tú sí sabes y yo confío en ti. Yo sé que en ti yo estoy seguro. Porque ¿sabes qué? Porque si algo Dios sabe es lo que quiere contigo. Su plan está determinado desde antes de la fundación del mundo. Y el tan solo hecho de que usted ya hayamos sido escogidos para una tarea grande, para una asignación grande, para una asignación sagrada, importante, se te está entregando reino, se te está entregando confianza, se te está dando un lugar para que te desarrolles, para que crezcas en la fe, para que crezcas en habilidades. Nada más eso es un alto privilegio. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, hay gente que dice, ay, yo no quiero el pastorado porque yo sé lo que es eso. Bueno, el que sabe lo que es el pastorado es duro. Pero podemos decir como Jeremías, me sedujiste y fuiste más fuerte que yo. Cuando Dios está metido dentro de tu corazón, aunque la asignación se vea gigante y tú te veas tan pequeño como una hormiga, tú sabes que esa asignación fue diseñada y determinada para que la lidere un corazón como el tuyo. A lo mejor no eres el más habilidoso ni el más talento, pero el corazón lo tienes. Y delante de Dios es lo que Él busca y aprueba para que seas tú el que lo lideres. Es un privilegio de parte de Dios. Ahora, ¿qué espera Él? Que confiemos, que obedezcamos, que nos rindamos y que cuando venga la verdadera presión, diga conmigo, la verdadera presión, no retrocedas. No abandones la asignación de Dios. No renuncies y no retrocedas ante el reto que tienes delante. Por eso hoy quiero tocar dos puntos importantes. Y primero es, ¿cómo nos manejamos o trabajamos la asignación de Dios bajo la presión que enfrentamos llevando a cabo esa asignación? Toda asignación lleva un momento de presión, de fuerza. Y segundo, vamos a ver al Dios asistiéndonos, dirigiéndonos, sosteniéndonos en medio de esta asignación. Mire, déjeme decirle, las estrategias de Dios, usted no las ve venir ni de aquí a nada. Las estrategias de Dios son una cosa terrible. Porque usted le dice a Dios, tú vas a obrar aquí, Dios te dice, sí. ¿Tú crees que sabes por dónde? No, mírate esta. Yo tengo una estrategia que no solamente te va a bendecir a ti, va a bendecir a los tuyos. Por eso hoy vamos a utilizar la salida de Israel del cautiverio de Egipto y lo encontramos en el capítulo, entre los capítulos 12, 13 y 14 del libro de Éxodo. Vamos a estar paseando un poquito por allí.
para ver cómo ellos se manejaron bajo esa persecución en medio de la asignación y ver a un Dios obrar de múltiples maneras para hacer que su pueblo cumpliera esa asignación. ¿Cuál era la asignación en ese momento? En esos 3 capítulos, la asignación era que Israel corriera hacia su libertad. Y yo quiero decirte que si tú te sientes cautivo, si tú te sientes atrapado, si tú te sientes preso, hoy Dios te dice, corre hacia tu libertad. Este es el tiempo donde yo te abro la puerta para que corras hacia tu libertad. No te diseñé para estar preso, ni cautivo, ni marginado. Te hice para que seas libre, para que funciones, para que camines, para que operes en libertad, para que manifiestes mi gloria. Y solamente voy a utilizar este texto, el versículo 13 y versículo 14. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Moisés dijo al pueblo, ¿qué dijo? Ahora dítelo a ti. No temas. Está firme y ved la salvación que Jehová hará cuando hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los verás. Porque los egipcios que viste por 430 años, que pensabas que no salías, que te morías, que te secabas, hoy Dios te dice, no lo verás más. No lo verás más. ¿Sabes por qué? Porque Jehová peleará por vosotros. ¿Y qué más? Y vosotros estaréis tranquilos. Aleluya. ¿Quién va a pelear por ti? ¿Quién? Papá. Papá va a pelear por ti y por mí. ¿Qué sucedía en el pueblo de Dios para conocer el contexto de esta expresión de Moisés? El pueblo estaba cautivo por 430 años y estos años se dividen en 2 periodos muy importantes. En el primer periodo, el pueblo tenía una buena vida, tenía favor, estaban creciendo, eran prósperos, dependían de sus propios trabajos, administraban sus recursos y vivían en Gosén. Tenían libertad y se multiplicaban rápidamente. ¿Sabe por qué? Porque José, el hijo de Jacob, era el segundo en mando en toda la región y la bendición de Dios estaba con José. Así que cuando llega un hijo de Dios, llega la bendición de Dios también. Y ahí estaba este pueblo bendecido. Pero después llegó el momento de la verdadera presión. Porque pasan los años. Se levanta otro faraón que no conoce a José ni a su familia, ni le importa lo que haya pasado. Ahora el pueblo de Dios pasa a ser esclavo. Pasan a ser la mano de obra, construir ciudades. Y no tenían lo que tenían hoy, que eso no se monta en un carrito, ¿verdad, pastora? Y va por ahí, eso levanta lo tuyo. No, eso era a mano. Ellos hacían fuerza laboral, eran la fuerza laboral de Egipto, sin derechos y sin privilegios. Fabricaban ladrillos y hacían trabajos forzados en el campo. Los egipcios eran abusivos, maltratantes y hacían el trabajo de Israel más pesado, constante, sin descanso y bajo mucha presión. ¿Por qué? Porque como Israel había crecido tanto, de momento se levantó otro faraón y dije, déjame meterle mano a esta gente, porque esta gente se va a quedar con el territorio y nos va a coger a todos. Y ellos comenzaron a poner cautivo al pueblo de Dios. Y aunque el pueblo de Dios en ese periodo, humanamente siendo una pesadilla, no podían ver a Dios, Dios estaba presente con ellos.
Por eso lo que tú estás viviendo no limita a que Dios esté presente contigo. Porque si Dios no hubiese estado presente, hace tiempo tú o hubieses muerto, hubieses enloquecido o algo malo hubiese pasado. Pero aunque tú no veas a Dios, no quiere decir que Dios no esté. Dios está más presente que nunca en tu vida. Dios está más presente que nunca. Éxodo capítulo 1 dice que mientras más los oprimían, más se multiplicaban. ¿Sabe por qué? Porque aunque los opresores atenten contra ti, cuando la mano de Dios está sobre ti, no hay gobierno, no hay infierno, no hay brujería, no hay potestad, no hay humano, no hay noticias malas que acabe contigo. Porque sobre ti hay una asignación de Dios que se tiene que cumplir. Y se va a cumplir en el nombre poderoso de Jesucristo. Para Israel, Egipto era un lugar de sufrimiento. Era un lugar de dolor. Pero ¿sabes qué hizo Dios? Dios no lo sacó de allí primero. Eso es fácil. ¿Cuántas veces le decimos a Dios, sácame de aquí? Y Dios dice, no es tiempo. No porque Dios sea un abusador. No porque Dios se goce en que sus hijos estén oprimidos. No. Es porque aún en medio del proceso Dios te entrega la asignación. Es porque en medio del proceso el primero que está siendo formado eres tú y soy yo. ¿Y sabes qué me dice esta acción de Dios? Que muchas veces Dios te va a dar una asignación en medio de tu mal momento. Tú le preguntas a una persona, ¿cómo estás? Ay, estoy pasando un mal momento. Cuando te sientes atrapado y acorralado, cuando menos apto te sientes, el Señor te entrega una asignación. ¿Sabes por qué? Porque Dios no depende de que todo esté a tu favor, de que todo te vaya bien o la vida te florezca. Dios nos confía una gran asignación en los momentos críticos para que aprendamos a manejarnos bajo presión. ¿Cómo? Gobernando nuestras emociones. Que hablemos fe y no hablemos muerte. Que aprendamos a confiar. Que esperemos el tiempo de Dios. Que no seamos reactivos, sino que seamos maduros. Que permitamos que la mano de Dios, aún en el escenario más terrible, pueda ayudarnos a gobernar esos traumas y esas heridas que han querido determinar nuestro carácter. Dios te la da ahí para que aprendas y aprendamos a ser firmes, inamovibles. Que no cambiemos nuestra fe por lo que vemos, sino que bajo presión nos hagamos confiables para Dios. ¿Puedes tú y yo hacernos confiables para Dios cuando todo está en contra de nosotros? Podemos hacernos confiables. Cuando lo que mi carne dice es sal corriendo, pero cuando yo me elevo a la vida del Espíritu, yo digo, yo no soy de los que retrocedo. Si yo estoy viviendo esto, es que hay un propósito divino. Hay una asignación divina. Y el maestro que me dio la asignación está conmigo y está mirándome, diciendo, tú no estás sola, mira a ver cómo te aprendes a manejar. Si utilizas este momento, es una oportunidad para sanar. Pero si te desenfocas, ese momento va a tomar la herida que Satanás hizo para dañarte más, para sacarte de la carrera. No pienses que Dios cambiará las circunstancias, porque ese es el escenario donde primero te cambiará a ti. Te hará un hombre de fe, de valor, de resistencia, de poder, y el mundo espiritual te respetará. Tú sabes que el mundo espiritual respeta. Cuando tú eres un hombre de Dios de verdad y una mujer de Dios, el enemigo sabe que ahí va un hijo de Dios,
que no es ambivalente, que no cualquiera lo saca de su casilla. Es uno fiel que permanece. Es uno que toma la cruz y sigue a Cristo. Le dice, me duele lo que estoy viviendo, pero me voy a crucificar juntamente contigo, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y cuando eso pasa, el mundo espiritual sabe con quién se mete. Dice la Biblia que el faraón dejó ir al pueblo de Dios, porque Jehová le metió un torniquete. Le dijo, sabe que ese pueblo no es tuyo y estás muy confundido. Y te he mandado 9 avisos y no me has hecho caso. Yo sé qué botón apretar para que tú sueltes lo que es mío. El que se mete contigo se está metiendo con Dios. Y no estoy hablando de gente, estoy hablando del mundo espiritual. Cuando el enemigo ha levantado una emboscada en contra de ti, ahí está tu padre defendiéndote. Tú tienes un padre que mira, que no se duerme, el que guarda a Ana, a Onix, a Casa de Pan, a los pastores. Es un Dios presente. Es un Dios activo. Y dice la Escritura que con manos fuertes salieron, y cuando el pueblo avanzaba para salir de Egipto, salieron con manos llenas, bendecidos. Le dieron de todo. Es más, esto es una aportación muy personal, porque lo leí en el texto. Aparentemente hasta algunos egipcios se fueron con ellos, porque vieron que la mano del Dios de Israel era tan fuerte. Por eso es que Dios los manda a circuncidar. Le dice, para que ellos sean parte de esta promesa, también los van a circuncidar. Quiere decir que hubo gente allá adentro que vieron la mano de Dios poderosa. El Dios que tú le sirves y donde tú estás posicionado, va a haber gente que va a ver la mano de Dios sobre tu vida. Y te van a seguir. No por lo que tú hablas, por lo que tú eres. Por el testimonio que tú tienes. Porque van a ver a Dios obrar a favor tuyo, aunque el jefe no te quiera. Aunque el compañero te ponga el pie y te difame. Aunque el vecino vaya y te quiera echar la brujería ahí en el piso porque no le gusta que el negocio tuyo esté al lado de él. Pero ese va a ver que eso no tiene poder ante el único Dios y Rey verdadero, Jesús de Nazaret. Tú sabes qué hizo Dios con el pueblo de Israel, y esto a mí me encanta. Porque ahora vamos a ver, ya vimos cómo nos debemos manejar. Y ya tocamos esos puntos, gobernando nuestras emociones con fe, alineando nuestra boca. ¿Cómo nos manejamos bajo presión? Ahora vamos a ver a Dios actuar. Capítulo 13, versículo 17-18. Aquí vemos la estrategia de Dios cuidando a su pueblo. Dice la Escritura, y después usted lo puede leer, que Dios no los dejó ir por el camino más fácil, ni más corto. ¿Sabe cuál era ese camino? El camino de los filisteos. Búsquelo, yo lo voy a ayudar, porque sé que usted lo está buscando. Versículo 17 del capítulo 13. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los dejó llevar por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Era el camino más fácil, era el camino directo, pero esos filisteos eran unos guerrilleros, estaban bien armados. Y a lo mejor si usted y yo hubiésemos estado dentro de ese grupo, hubiésemos negociado con Dios y le hubiésemos dicho, hubiésemos tratado de persuadir a Dios, bueno, Dios, si tú nos sacaste de la mano a estos egipcios, métele mano a esos filisteos, porque por aquí es más fácil. No tenemos que hacer más nada, que es el único camino que podemos ver. Porque el otro camino es mucho más difícil, mucho más largo. Nos vamos a tardar tanto tiempo. Trataríamos de razonar y argumentar con Dios. Literalmente trataríamos de convencer a Dios y decirle, oye, yo creo que esto es lo que funciona. Porque vuelvo y le digo, somos buenos para sugerir. Pero esta casa es más buena en obedecer. Así que Dios no los dejó pasar por el territorio más fácil. La estrategia de Dios
no parecía ser la mejor opción. Porque luego de salir de Egipto, ellos pasaron por varios lugares y Dios les dijo, van a volver a dar la vuelta. Van a volver. Pero ¿y cómo es esto, Jehová? Si estamos por... No, es que te vas a volver a posicionar. Y ahí sale el nombre Pi-Hahirot. Búsquelo. Los posicionó allí. ¿Sabe una cosa? Parecía que estaban atrapados entre el mar y las montañas. El mar delante y las montañas. Pero ¿y qué tú has hecho, Dios? O sea, yo no entiendo lo que tú estás haciendo. Esta gente nos está persiguiendo y tú me metes en este lugar. No podemos entender lo que estás haciendo. Que mucho peleamos con Dios. Que mucho tratamos de razonar sus decisiones. Mire, yo le voy a dar otro código. Coopere con Dios. Dios, ¿es esto? Para allá que vamos. Para allá que vamos. Es aquí. Ay, mira, pues que para allá que vamos. Porque vas a perder el tiempo resistiendo. Y te vas a dar cuenta y vas a quedar avergonzado porque tu papá siempre va a tener razón. Va a ser más la lucha y el desgaste en estar. Ay, pero es que yo no quiero ir, no quiero ir, no quiero ir. Esta casa tiene que entrar en un proceso ya de ser maduro. De dejar de estar peleando. Y de decir, Padre, ¿qué tú quieres? ¿Cuál es la asignación de esta casa? Vamos a ponernos para el cielo y vamos a hacer todo terreno. Y vamos a hacer lo que nos corresponde. Si lo que Dios quiere es bueno, es agradable y es perfecto. Dice la escritura que quedaron entre el mar Rojo y las montañas. Y esto es bien interesante por lo que ya expliqué. Había una ruta directa a Canaán. Era peligrosa, pero yo le podía decir a Dios, como tú acabas los egipcios, acaba con esa gente. Si mira, hay historias en la Biblia que Dios le decía, párate y canta. Y ellos no tenían ni que sacar espada. Los que iban al frente eran los adoradores y los guerreros iban atrás. Y podían decirle, pero haz lo que vayas a hacer. Pero Dios los tenía allí. Dios estaba probando cómo se manejaban bajo la presión. Dile al que está a tu lado, analicemos cómo nos manejamos bajo la presión. En este momento dice la escritura que cuando miraron para atrás, los filisteos estaban casi encima. Estaban casi encima de ellos. ¿Sabe por qué? Porque los egipcios no querían soltar a los hijos de Dios. Y yo quiero decirte que hoy en el nombre de Jesús, todo lo que te ha perseguido te va a soltar. Te va a soltar porque si Dios trajo esta palabra a esta casa es porque algo te ha estado amarrando. Ponle el nombre que tú quieras y hoy por el poder de esta palabra tú vas a ser libertado. Por el poder de esta palabra yo voy a ser libertada. Dios tomó una decisión que nadie podía entender. Es tan así que los mismos egipcios en el capítulo 14, versículo 3, mire lo que dice. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra. El desierto los ha encerrado. Los enemigos lo vieron, así dijeron, Ave María, nos los comemos con pan y queso. Pero ¿y qué rayo? ¿Para dónde se metieron esos muchachos? No saben ni... Están encerrados. Pero el faraón no sabía que Dios es un Dios de estrategia. Que la emboscada no era para los hijos de Dios, sino era para él. En ese momento la decisión de Dios no parecía buena ni prudente ni a favor de sus hijos. Pero lo que el pueblo de Israel no sabía, y menos los egipcios, era que la emboscada era para ellos. Porque desde el pueblo de Dios, desde que ese pueblo había salido de Egipto, la palabra dice en el capítulo 13, versículos 21 y 22, que el ángel de Dios iba delante del campamento. Mire, desde que ellos salieron estaban protegidos por Dios. Y yo me voy a salir de aquí ya, porque voy aquí. Cuando este pueblo ve
a los enemigos, ¿ustedes saben lo que hicieron? Comenzaron a clamar. Eso es un buen manejo de cuando estamos trabajando bajo presión. Padre, estoy bajo presión, ayúdame. No quiero abortar, no quiero renunciar, no me quiero ir, no quiero alimentar pensamientos que no son correctos. Pero ¿saben lo que hicieron después? Ay, Dios mío. Comenzaron a cuestionarle a Moisés. Yo decía dentro de mí en mi casa, pobre Moisés. El muchacho no quiere libertar al pueblo de Israel. Se va corriendo, Dios lo llama en una salsa. Tiene que enfrentar casi a un hermano. Tiene que resistir una opresión para hacerle bien a un pueblo. Y el pueblo termina criticándolo. El pueblo termina quejándose con él. Yo decía, pobre hombre de Dios. Pero ¿sabe qué salió de la boca de Moisés? Lo que yo leí. Aunque ustedes no entiendan, aunque ustedes me quieran a mí, yo no sé qué hacer, Padre Santo. No tengas miedo. Estén firmes. Mire, él no miró la crisis ni la crítica de aquellos a que él le estaba haciendo el bien. Él estaba mirando al Dios que lo había llamado en muchas formas y le había dicho, a ti te voy a usar para libertar a mi pueblo. Y de todas las maneras que Dios lo hizo, era lo que él tenía en la mente para decir, Dios, tú no me trajiste hasta aquí para yo morir. Algo va a suceder. Y dice la Escritura que Dios le dijo, ¿qué tú haces hablándole al pueblo? Levanta la vara y divide el mar, porque voy a hacer algo que tú nunca antes has visto. Le dice, Moisés, no te pongas a pelear. Enfócate. Porque vas a ver algo que nunca, es más, nunca antes ni después repetido. Con la vara de Moisés dividió. Dice la Escritura que el pueblo comenzó a pasar. Yo imagino que el pueblo hacía asombrado. El agua, el piso, la tierra, caminando. Yo me imagino, vente, avanza, que vienen estos detrás, estos sinvergüenzas, vienen detrás y nos van a coger. Y ellos caminando y caminando y caminando, y de momento dice la Escritura que empezaron a entrar los egipcios, los carros, los enemigos. Y cuando ellos se creen que van a mitad de camino, dice la Escritura que Dios le dijo a Moisés, vuelve a levantar la vara. Ya habían pasado a Canaán. Vuelve a levantar la vara al desierto. Y le dijo, ciérralo. Y delante de ti los enemigos van a caer. Mire, se formó un desastre, léelo ahí. Las ruedas se salieron, los caballos se salieron. Los enemigos quedaron enterrados debajo del agua. ¿Sabes qué quiere decir? Que el Dios que te da la asignación es el que te sostiene, te protege, te dirige para que cumplas la asignación que Él mismo te encomendó. La asignación puede parecer ilógica para ti. Puede parecer grande. Te puedes sentir incapaz. ¿Dónde está Chanita? Te puedes sentir inapropiado. Quizás puedes mirar para el lado y decir, yo no tengo lo que mi hermano tiene. Yo no hablo como él habla. Yo no tengo X o Y capacidad. Pero hoy el Espíritu te dice, pero tienes el corazón. Porque Dios no llama a gente capacitada, Dios llama a gente para capacitar. Y yo quiero que ahí tú cierres tus ojos. Porque Dios ha sido tan maravilloso y sigue afirmando que es a ti con el que quiere contar para la asignación. Que aunque no entiendas lo que Dios hace, es a favor tuyo lo que Dios está haciendo. Que aunque de momento las cosas se vean más grandes que tú, es que vas a ser elevado y promocionado si permaneces en obediencia. Si permaneces escuchando la voz de Dios. Si renuncias al orgullo y a la terquedad que muchas veces nos abraza y se viste de religión.
Hoy Dios te dice, lo que voy a hacer contigo es grande, casa de pan. Pero tenemos que ser materia dispuesta para lo que Dios va a hacer.